El siguiente programa es apto para todos. No contiene escenas de sexo ni de violencia. Los menores de edad deben estar acompañados de un adulto responsable. En la vida hay veces que vamos ignorando o vamos menos valorando las cosas sencillas y las cosas pequeñas. Y en realidad estas cosas son muy importantes, porque todo lo grande surge a base de lo pequeño. Las cosas complejas se estructuran a base de las cosas simples. Miren, por ejemplo, el árbol. Nace siendo una semilla hasta llegar a ser un árbol maduro y grande, frondoso. Y una semilla es demasiado pequeña. Nosotros mismos, nuestro estado ha ido creciendo y va madurando hasta llegar a ser lo que somos. Y en la vida espiritual igualmente sucede lo mismo. De lo pequeño nos vamos haciendo grandes, es decir, vamos creciendo, porque nuestra espiritualidad también tiene que crecer. La santa de la que hoy vamos a hablar nos enseña el valor de las pequeñas cosas. Incluso ella decía, ¿qué será que tiene lo pequeño que a Dios agrada tanto? Y en el libro del Eclesiástico dice el Señor, si se hacen pequeños, vengan a mí. La santa de la que hoy hablaremos es Santa Teresita del Niño Jesús o Santa Teresita de Lisieux, una santa francesa, nacida en 1873, un 2 de enero, en una familia relativamente pequeña, 5 hijos, todas mujeres, ella la última de todas. Su papá Luis Martín y su madre Celia Guerín, su papá de profesión relojero y su mamá una costurera de la época. Una hermosa familia, pues es una de las santas que tiene el privilegio de que su padre y su madre son beatos. Pocas veces en la iglesia se dan estos casos. Un par de esposos que han alcanzado el camino de la santidad, que van rumbo a la santidad y en este momento ya han sido beatificados. Una particularidad de esta familia es que todas las hijas se hicieron religiosas. Fue una familia realmente bella, un clima armonioso al interior de la familia. Teresita pierde a su madre a los 4 años. Ella narra en su autobiografía que para ella fue un momento doloroso y que a partir de ahí la vida le cambió, porque Teresita tiene la particularidad que desde muy pequeña recordó su infancia, es decir, alcanzó el uso de razón a muy temprana edad y entonces todo esto lo fue guardando en su memoria, todos estos acontecimientos. El acontecimiento de la muerte de su madre fue grande para ella, es decir, fue un momento muy difícil, aunque Teresita en el fondo pensaba que qué bueno sería que su mamá se muriese para que pudiera ir a contemplar al Señor, para que pudiera ver el rostro del Señor. Sin embargo, cuando ella vive este momento, es bastante trágico para ella. Una vez que su mamá muere, su hermana Paulina es la que se encarga de cuidarla, junto con sus demás hermanas, pero Paulina ocupa un lugar especial en su vida y es ella la que empieza a cuidarla y la que se gana el cariño muy especial de Teresita. La considera como su segunda mamá. Su padre y sus hermanas se esfuerzan por cuidarla de una manera muy delicada y por darle lo mejor. Incluso ella llega a decir que entre tantos cuidados y tantos cariños y tantas atenciones para con ella, la supieron cuidar mucho y que a pesar de tanto amor como le manifestaron, no la malcriaron, que hubiera sido un daño para ella, manifiesta la misma Teresita. Ella escribió su propia autobiografía y al leer
sus escritos, uno puede percibir la personalidad de Teresita, fina, delicada, sensible, pura. Realmente es delicioso, es un manjar leer la vida de Teresita, su experiencia, todo lo que ella vivió, porque ella lo narra no por gusto propio, sino a petición de la Madre Superiora, que viendo su elevada espiritualidad y al momento de acercarse a su muerte, entonces ella le pide que escriba su vida y lo hace simplemente por obediencia. Entonces, leer la vida de Teresita, historia de un alma, es de verdad un manjar para el espíritu. Ya lo dije entonces, su vida familiar bastante bella, una familia bastante interesante. A los 14 años, la hermana de Teresita ingresa al Carmelo, Paulina, la que la cuidaba, a la que ella le dio el amor. Este fue un gran sufrimiento de nuevo para Teresita. Y a partir de ahí, a sus 9 años, empieza en ella a nacer el deseo de hacerse religiosa también. Y vivió con este entusiasmo hasta que lo logró. A los 6 años, narra la misma Teresita en su autobiografía, tuvo una experiencia de conversión. Imagínense ustedes, una niña de solo 6 años y ya habla de conversión. Ella dice que el 25 de diciembre, solo unas horas después de la Navidad, de que Jesús naciera en el pesebre, Él llega a su alma e ilumina las oscuridades de su corazón con sus rayos de luz. Ella lo describe de una manera especial. Ella dice que a partir de ahí la vida le cambió, con solo 6 años, que sintió la presencia de Dios en su vida. Y entonces Teresita empieza a construir un camino de espiritualidad. Y siendo muy joven decidió ser santa. Creo que a partir de los 9 años ese fue su proyecto, ser santa. Entonces viene el cuidado ya de María. 4 hermanas, María, Celina, Leonia y Paulina. Se interna Paulina en el convento, queda al cuidado de María, quien la cuida también de una manera muy especial, y empieza a vivir una serie de hechos familiares a su lado. El acontecimiento del ingreso de Paulina al convento del Carmelo, dice Teresita, desató en ella la furia del demonio y ella cayó enferma gravemente de una enfermedad que las medicinas no habían podido curar. Entonces su hermana, María, oró después de mucho insistir con médicos y creyendo que ella moriría, oró a la Santísima Virgen, y Teresita, en medio de su sufrimiento y casi que en su privación, también con el amor que le tenía a ella, oró profundamente y fue escuchada por ella. Y en una imagen de la Virgen María que había en su habitación, en un momento en que ella pudo abrir los ojos, cuenta ella que la vio estupendamente bella, que era una hermosura indescriptible. De pronto cerró sus ojos, cuando volvió a abrirlos, vio que la Virgen le sonreía. Fue una experiencia mística de las pocas que Teresita vivió, porque la vida de Teresita fue muy sencilla. Y a partir de ahí empieza la recuperación de la salud de Teresa. Su hermana descubrió, se dio cuenta del gran favor que la Virgen María estaba haciendo en ella. Y a pesar de que Teresa quiso guardarse este acontecimiento, esta experiencia maravillosa para sí, tuvo que confesarle, conmovida por las lágrimas y el gran amor que su hermana le profesaba, tuvo que manifestarle la experiencia que había vivido. Entonces, esa fue una de las experiencias. Teresa amaba entrañablemente a la Virgen María, y es que un indicador de santidad es un amor enorme a la Virgen María. Llegaba a decir Santa Teresita que la Virgen no era tan feliz como nosotros, porque ella no tenía una Virgen en el cielo a quien orar y a quien querer. E incluso llegó a decir Teresita: María, si yo fuese la reina del cielo,
yo quisiera ser Teresa para que tú fueses la reina del cielo. El lugar en el que ella tenía a la Santísima Virgen María era demasiado alto, un lugar muy especial. Dentro de las cosas, como se fue ganando Teresita su santidad al ingresar al Carmelo, alguna vez ella fue a visitar a Roma al Papa León XIII, y al llegar donde él tenía 15 años y quería ingresar de una vez a las Carmelitas, pero no podía por su corta edad. Entonces ella trató de convencer al Papa, de pedirle al Papa que si él daba la orden fuera admitida en el Carmelo. Sin embargo, el Papa le dijo que esperara, que lo que decidieran los superiores, eso sería lo mejor. Y esto fue para ella un trago amargo, el que ella considera como una cruz que tuvo que cargar antes de ingresar al Carmelo, porque era su mayor deseo. Se arrodilló y se bañó en lágrimas a los pies del Papa, hasta el punto que tuvieron que recogerla de ahí los guardias que se encargaban del orden en el lugar y retirarla porque ella no quería alejarse de allí. Y finalmente, 3 meses después, es recibida en el Carmelo. Allí, en poco más de 8 años, alcanzó un nivel de santidad extraordinario. Teresa muere a los 24 años, es una de las santas más jóvenes e ingresó a los 15 años. Entonces, Teresa empieza un camino de perfección y de santidad basado en las cosas sencillas. ¿Sencillas como cuáles? Ella recogía una basura del suelo y lo hacía con un gran amor, y lo hacía ofreciéndolo a Dios por el amor a Él y por la santificación y la salvación de las almas. Alguna vez narra ella misma, en el lavadero, se fue a lavar una ropa y al lado de ella había una monja muy brusca para sus labores, y en medio de su lavado lo hacía tan bruscamente que Teresita recibía espuma y agua en su rostro y también en su hábito, y Teresa, en lugar de ofuscarse, ofrecía todo eso en silencio por amor a Dios. En otra ocasión, Teresa fue encargada de cuidar a una monja enferma, una monja de muy mal genio que incluso le levantaba calumnias. Alguna vez estaba en la habitación cuidándola cuando llegó la Madre Superiora y esta hermana aprovechó la ocasión para calumniar a Teresita, a lo que Teresita no reprochó lo más mínimo, se quedó en silencio, aún sabiendo de que lo que la hermana aquella decía era mentira, y salió en total silencio de la habitación. Y luego le preguntaban a ella que por qué no se había defendido, y ella dijo: quise ofrecer eso, porque es un regalo y una oportunidad maravillosa para amar más a Dios, para ofrecerle todo eso por amor a Él y por la salvación de las almas. También en el convento había una hermana que no le caía muy bien, y cuando se la encontraba por uno de los pasillos o en cualquier lugar del convento, siempre le sonreía, hasta tal punto de que un día la hermana le preguntó que si era que ella le caía muy bien, que ella estaba convencida que ella le causaba mucha simpatía, pero Teresita no lo hacía por hipocresía, lo hacía por caridad, porque hay dos cosas muy diferentes: hacerlo por hipocresía y otra, hacerlo por caridad. A partir entonces de esas cosas sencillas, Teresa va escalando el camino de la espiritualidad, gran conocedora de las Sagradas Escrituras. Ella decía que quisiera encontrar un ascensor para elevarse hasta Dios, pero que ella era tan pequeña que eso era imposible. Entonces logró encontrar un ascensor mucho más efectivo, los brazos del mismo Jesús. Y después ella misma describe que no pudo haber encontrado un ascensor mucho mejor que este, porque Jesús la elevó en sus brazos hasta Él, hasta ponerla muy cerca de Él. Entonces, Teresa decía que como ella no podía hacer cosas tan extraordinarias, ella tuvo que pegarse de las cosas pequeñas para crecer en la espiritualidad. La vida de Teresa es sencilla y nos enseña a todos cosas grandes, maravillosas. Una virgen que entregó su vida a Cristo, que se desposó con Cristo, vivió con Él.
que en el convento alcanzó a ser la superior de las misiones en la Iglesia, la patrona de las misiones, que es una doctora de la Iglesia, un título que muy pocos santos han podido obtener. Teresa, desde sus oraciones en el convento, alcanzó la conversión de un criminal grande de su época, Pranzini, y gracias a sus oraciones hizo todo lo posible porque éste se convirtiera, y en el momento final este hombre logró convertirse. Teresa es una mujer extraordinaria. Les recomiendo que se lean Historia de un alma para que se embelecen con la espiritualidad de una mujer tan sencilla y tan buena que en tan pocos años alcanzó la santidad. Que Dios nos ayude pues a poder contemplarlo a Él en el cielo como Teresa lo contempla hasta hoy. Teresa, la santa del amor. Su vocación fue el amor. Así lo descubrió ella. Entonces, pidamos a Teresa que nos ayude también a nosotros a alcanzar la santidad. Que esté muy bien. AUPAN, la televisión de los andinos.